Muy buenas noches, mis amadas, mis amados, bendiciones. Que la gracia, el favor del Eterno esté con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la Escuela Conceptos Adecuados de Edificación. Hoy, continuando nuestra serie de estudios acerca de la búsqueda de propósito. Bajo el tema, la 10ª entrega hoy, le hemos denominado los peligros del propósito. Vamos a hablar acerca de los peligros del propósito. Así que inmediatamente quiero introducir este tema como siempre lo hemos hecho, declarando una palabra bien interesante acerca de esta idea del propósito y también una historia introductoria. Nos servirá de base para poder hablar de todos estos temas, todos estos peligros que nosotros enfrentamos cuando nosotros comenzamos a perseguir el propósito por el cual Dios nos ha marcado en esta vida. Así que voy a declarar esto, mire, la vida sin propósito es casual, totalmente casual. Por tanto, el propósito es la llave, la clave de la paz. No puede haber paz, plenitud en la vida de una persona si no ha encontrado el propósito por la cual el Eterno lo marcó y lo llamó. Así que permítame introducir esta charla del día de hoy diciendo esto. Una mujer histérica, imagínate esta historia interesante. Una mujer histérica, mi amado, llevaba a su hijo gritando a la sala de urgencias. La cuidadosa sala se quedó inmediatamente en silencio. Imagínate una gente entrando histérica a una sala de urgencias, de emergencia. Todo el mundo queda inmediatamente en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia los dos que habían entrado a tropicones por la puerta. En su prisa y su gran angustia, la mujer perdió el equilibrio y estuvo a punto de caerse. Por un momento pareció que el hijo iba a caer al suelo. Al instante se recuperó y se aferró al niño que resbalaba, pero no antes de que un jadeo audible recurriera a la habitación. Entonces, su horror aumentó al ver las manos, escucha bien, los brazos y la cara de su hijo. Ellos los dos, tanto la mujer como su hijo, estaban quemados, muy quemados. Más tarde, después de que el hijo fuera llevado a una habitación de pediatría, una enfermera escuchó al niño y a su madre hablando. Me duele el brazo, mamá, gimió el niño. Cuando su madre no le respondió inmediatamente, se rasgó frenéticamente las vendas que le cubrían los ojos y gritó aterrorizado: mami, ¿dónde estás? No te veo. Estoy aquí, respondió con voz suave pero llorosa. Sé que es difícil para ti no verme, pero no debes tirar de las vendas. Recuerda lo que te dijo el médico. Lo sé, mamá, pero me duele todo. Y me asusté cuando tú no me respondiste. Lo sé, cariño, fue su suave respuesta. Mientras la madre observaba a su hijo, el pesar llenaba sus ojos y las lágrimas corrían por su rostro. Los terrores desconocidos que se avecinaban llenaban su corazón y su mente. Entonces, en la quietud, el niño preguntó: mami, ¿por qué lloras? Sorprendida de que el niño, con los ojos vendados y la medicina sedante que le había dado la enfermera pudiera saber que estaba llorando. La madre contestó con un hilo de voz: solo estoy triste porque estás herido, hijo. Lo siento mucho, lo siento. Yo también lo siento, mami, respondió el niño. No intenté hacerte tropezar. Lo sé, pero es por eso que te he advertido tantas veces que te mantengas fuera de mi camino cuando llevo cosas calientes de la estufa. No sabía que haría tanto calor.
Respondió el niño con sueño cuando la medicina entró en vigor. Estoy seguro de que no lo hiciste, respondió su madre, recostándose en la silla y preparándose para su solitaria vigilia nocturna. Puede ver esta historia interesante. Bueno, a mí particularmente me pasó eso. Una ocasión a mí, estando yo de viaje, una ocasión, yo siendo un muy niño con mi madre, mi familia, estábamos en la casa de unas personas amigas y estaban cocinando algo y parece que alguien tropezó, yo iba pasando con lo que estaba en la frente de la estufa y me cayó aceite caliente en la cabeza. ¿A qué yo me estoy hablando? ¿A qué yo estoy tratando de referirme cuando yo hablo de estas cosas? Bueno, yo estoy tratando de referirme al peligro del propósito. En toda empresa, en toda labor, en toda asignación, por así decirlo, hay peligro. Ahora, yo quiero que usted ponga atención a los diferentes tipos de peligro que existen cuando usted y yo estamos caminando en el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted sea el hijo de Dios en la tierra, el representante del Creador en la tierra, ya que usted es el hijo de Dios. Un hijo que caminará en santidad, en pureza, conectado a su Padre, basado en la dirección que Él le está dando y haciendo lo que Él lo predeterminó que usted iba a hacer. Y era entrar y llevar y entrar en dominio. El primer peligro que quiero que usted pueda observar es el peligro de la ignorancia. Ignorar cuesta mucho. Por tanto, la ignorancia es la fuerza más destructora que este mundo conoce. La ignorancia causa guerras, pobreza, miedo y preocupación. También destruye la vida de millones de personas. Lo voy a repetir, mi amado. Escúcheme muy bien, estamos hablando en el día de hoy, bienvenido y bienvenida, a los peligros que tú y yo tenemos cuando nosotros caminamos en el camino de Dios, en el propósito de Dios. El primer peligro que hay que tomar en cuenta es la ignorancia. La ignorancia es la fuerza más destructiva, mi amado, que el mundo conoce. Causa guerras, pobreza, miedo y preocupación. También destruye la vida de millones de personas. Inclusive la ignorancia es más mortal que el propio Satán. Inclusive que cualquier otra fuerza del mal. La ignorancia puede ser denominada como el enemigo número uno de la vida. Según el diccionario Webster, la ignorancia es la calidad o condición de poco conocimiento, educación o experiencia, y también se le conoce como la inconsistencia. Cuando la ignorancia se usa para describir nuestra comprensión del propósito, yo he hablado muchas veces repetidamente de este tema, de esta palabra llamada comprensión. La comprensión y más el propósito necesita ser entendido, comprendido. Ahora, imagínese que usted ignore el propósito. Esto significa que tenemos poco conocimiento, poca educación o poca experiencia con respecto a la razón de nuestra existencia. El hombre no puede estar desprovisto de falta de conocimiento, ni puede estar desprovisto de falta de educación, y ni puede estar desprovisto de falta de experiencia con respecto a la razón por la cual existe. No sabemos el motivo por el que Dios nos creó, ni el fin hacia el que conduce nuestra existencia. Eso es ignorar. Estamos exentos de entenderlo. Le estamos dando la espalda, por así decirlo, al designio divino. Nosotros no conocemos sus planes. Ignorar significa no conocer sus planes, sus propósitos para nuestras vidas. Y nuestra existencia se convierte en un juego de prueba y en un juego del error. Tal ignorancia
o la fatal ignorancia, un gran libro también de un gran filósofo, Alex Kaiser se llama, tiene un libro extraordinario llamado así, La fatal ignorancia. La ignorancia es peligrosa porque permite la posibilidad de que vivamos nuestras vidas y nunca sepamos por qué vivimos. Al igual que el niño de la historia que ignoraba por completo los peligros de la estufa. La mayoría de nosotros no ignoramos por completo los propósitos de Dios. Mucha gente en la vida ignora los propósitos de Dios. Por ahora sabemos que Dios es la fuente del propósito, lo estudiamos. Ese propósito también hemos estudiado que tiene una naturaleza inherente. Hemos estudiado también que el propósito es individual también para cada persona, pero que también tiene un complemento de que el propósito es múltiple. Hemos estudiado también que ese propósito que es tanto, que tiene naturaleza inherente, que tiene una naturaleza inherente que le pertenece, que es individual para cada ser humano que existe, pero que también es múltiplo porque todos nosotros pertenecemos al reino de Dios, pero también es interdependiente. Por eso Dios agrupa su pensamiento y su idealidad llamado un reino. Pablo utiliza también una metáfora que se llama el cuerpo. Este propósito también es permanente, es resistente y también ese propósito es universal. El propósito de Dios se rige y se revela en un conjunto de principios bien marcados. Ese propósito tiene prioridad sobre la función, sobre el diseño, sobre los talentos, sobre el potencial humano, sobre la demanda, sobre las provisiones, sobre las promesas, sobre el tiempo y sobre la posición. El propósito de Dios, por tanto, es valioso. Es importante conocerlo, vivirlo, entenderlo, asumirlo, ya que tiene dentro de su contexto, de su contextura, dentro de su esencia, numerosas y grandes beneficios para todo el que lo abraza. Sin embargo, conocer y comprender algo a menudo son dos experiencias muy diferentes. Una cosa es conocer y una cosa es comprender. Aunque podemos conocer los hechos y las palabras correctas, es muy posible que aún no hayamos comprendido el significado para nuestras vidas como lo sabemos. ¿Se acuerda usted en una ocasión cuando Jesús enseñó y dijo la parábola del sembrador? Si usted se pone a estudiar detenidamente la parábola del sembrador, donde nos presenta 4 tipos de personas que escuchan la palabra de Dios. Las 3 primeras personas escuchaban la palabra de Dios, pero esas 3 personas, esos 3 oidores, nunca se comprometieron a llevar por acción, a llevar por obra, a ser pragmáticos en lo que escuchaban la palabra de Dios. Contrario a al último tipo de oidor, que era el que era de tierra buena. Ese no solamente escuchó la palabra, sino que la entendió. Porque no puede haber acción si usted no entiende, o por lo menos tendrá una acción vacía de conocimiento. Es por esa razón que con demasiada frecuencia el conocimiento sin comprensión da un falso sentido de seguridad que nos impide prestar nuestra atención a los pasos restantes de un proceso. Entonces, que el proceso Jesús lo enseña en la parábola. Escuchar, entender y poner por obra. Ese es el proceso, esa es la ecuación que dará resultado. El viaje de vivir con un propósito requiere una relación de por vida con el Dios creador. Debido a que somos las criaturas, los hijos, la descendencia, la progenie, y Él es el creador, nuestro Padre.
el dador del propósito. Por tanto, debemos ir a Él para descubrir, yo diría también de redescubrir todo lo que debemos ser, todo también lo que debemos hacer. Al igual que el niño que temía la vida sin la cercanía de la mamá, sí, se estaba amedrentado por la situación que estaba padeciendo. Necesitaba a su madre a su lado. También nosotros, es lo mismo con nosotros. De igual manera, nosotros necesitamos la cercanía con Dios, de saber que Él está ahí y de saber también que Él nos conoce. Por tanto, es importante tener claro el valor de la relación. Necesitamos tener conciencia de la relación que tenemos con nuestro Padre. Eso es lo que nosotros debemos incentivar cada día. Tratar de ensanchar, tratar de reducir la brecha que nos separa de nosotros tener una relación bien personal, bien íntima con nuestro Padre. Es interesante descubrir qué significa conocer. Fuimos llamados para poder cumplir el propósito de nuestra existencia. Fuimos llamados a conocer a Dios, a tener una relación íntima con Él. Sin relación íntima con Dios, usted se perderá en el camino. Nunca podrá tener una conciencia clara de quién es Dios y de qué, para qué Él quiere que usted exista. La palabra conocer es importante. En hebreo es la palabra yadá, que significa ir a la cama con, escuche, ir a la cama con, y también tiene la connotación de tener una relación íntima. Cuando usted conoce al Creador, usted tiene una relación íntima. Nadie puede cumplir el propósito por la cual fue creado si no estrecha, si no se une, si no conoce al Creador. Esta palabra habla de una intimidad que va más allá del conocimiento casual. Por eso la Biblia dice en Génesis 4:1 que Adán conoció a Eva. Comprender y vivir con un propósito requiere una visión más allá de un mero conocimiento, de un simple conocimiento. Esto exige confianza, esto exige lealtad, que cree en lo que ha visto y actúa de acuerdo con esa creencia. Nadie puede decir que no conoce a Dios si no actúa basado en lo que Él ha declarado, en lo que Él ha dicho. Tal cosa o la cosa o cual cosa diferente a esto es religiosidad. Es una espiritualidad vacía. El principio de Dios de la siembra y la cosecha, por buen ejemplo, requiere tanto la visión de la cosecha como la siembra de la semilla. Por tanto, tener una conciencia clara de la siembra como de la expectativa de recoger lo que se siembra. Cuando usted lo tiene, Dios bendice a los que dan libremente, por ejemplo, confiando en su cuidado soberano, sabiendo que Dios tiene cuidado de usted y de mí. O considere, por ejemplo, la promesa de que Dios nos dará las palabras necesarias cuando nosotros vayamos a testificar acerca de Él. Es por eso que conocer y creer en la promesa no hace nada a menos que actuemos en consecuencia a la palabra que escuchamos. Y de esa manera confiando, ya que actuar es la confianza que usted tiene en Dios y de que Dios, a través de esa confianza, usted sabe que Él actuará. Sin embargo, incluso con este elemento necesario de confianza, conocer en el sentido bíblico significa más que creer y actuar. Implica una unidad, implica una unicidad con Dios u otra persona que proporciona una verdadera unidad de propósito. El egoísmo y los celos se desvanecen. Las peleas y cooperación renuente, apática, se convierten en actitudes del pasado.
Esta unidad de propósito entre la voluntad de Dios y la nuestra es la meta final de Dios, es la palabra de Dios y la fe que hace que esa palabra produzca el efecto. Es por eso que necesitamos tener unidad de propósito con el Creador. El propósito mira a través de los ojos de Dios. Estamos hablando acerca de buscar propósito y los peligros del propósito, viendo el final. El propósito de Dios mira a través de los ojos de Dios, viendo el final desde el principio, luego retrocediendo y comenzando hacia lo que hemos visto. Esto requiere una pasión por comprender y compartir la visión de Dios que nos impulsa a hacer las cosas que nunca intentaríamos con nuestras propias fuerzas. Él nos provee de denuedo, de confianza, de un impulso sobrenatural, por así decirlo, para poder hacer lo que Él ha declarado. Este nos obliga a recibir las demandas de Dios, por masivas o significantes que puedan parecer, como los deseos de un padre amoroso que está sacando de nosotros todo lo que Él puso dentro de nosotros para el bien del mundo. ¿Cuántos de ustedes saben que todo lo que usted necesita para poder cumplir el propósito, que es el éxito en la vida, el éxito en la vida, el éxito bíblico es encontrar el propósito por el cual usted fue llamado? Todo el que encuentra el propósito por el cual fue llamado es una persona exitosa. Y todo Dios lo puso en un tesoro de barro. Nosotros que somos una vasija, Él puso un gran tesoro dentro de nosotros. Todo lo que tú necesitas para tu vida está dentro. Tal vida requiere una profunda comunión que permita que el espíritu humano se esconda en Dios, extrayendo del Espíritu Santo tanto la información como los recursos para lograr todo lo que Él ha propuesto. Esto exige moverse con, no solo, no contra, no. Es moverse a través de los impulsos, las palpitaciones, la guianza del Espíritu, negándose a detenerse cuando el Espíritu dice ve, o apúrate cuando el Espíritu dice espera. ¿Se acuerdan de una ocasión que Pablo quería ir a Cefará y el Espíritu Santo le dijo no es tiempo? Nosotros tenemos que estar atentos a la guianza de Dios. Esta vida de propósito no está exenta de trampas, ya que la ignorancia es el primer peligro. ¿Se acuerda? Estamos hablando de eso, que el primer peligro del propósito es ignorar los propósitos de Dios. Es la ignorancia, es no conocer la voluntad de Dios. Es un gran peligro, como si fuera un camino lleno de minas. Una mina que explota para que tú no puedas llegar al propósito. Este es el primer peligro. Ahora, hay otro peligro que quiero traer a su consideración, y es el peligro de la desesperación. Hay personas que se desesperan para llegar al propósito que Dios lo llamó. El peligro más común de este intenso conocimiento es la desesperación que se infiltra en nuestras vidas cuando la visión y la realidad están muy separadas. A medida que las demandas de Dios extienden nuestra fe, indudablemente tenemos periodos en los que tropezamos y vacilamos, gastando considerablemente energía en este negocio de vivir con un propósito. Sí, amado, drenamos demasiada energía en cosas que no debemos hacer. El contraste entre la brillante visión de lo que algún día será y la realidad de nuestros repetidos altibajos amortiza el entusiasmo. El profeta Elías, por ejemplo, ¿se acuerda? Sucumbió a este peligro. El profeta Elías, imagínense nosotros, imagínense Fernando Graciano, el más pequeño en el reino de Dios. Imagínense a mí, un peso pesado como Elías, sucumbió a este peligro, se desesperó, ya que él pensaba que solo él era el responsable de librar a la tierra de los dioses falsos.
La Biblia dice en Primera de Reyes, escuche muy bien aquí, lo que dice Primera de Reyes 19, del 1 al 5, está escrito: ahora Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas con la espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses traten contigo si mañana a esta hora no haga tu vida como la de uno de ellos. Elías tenía miedo y corrió por su vida. Mire, se llenó de temor, se llenó de miedo. Cuando llegó a Beersheba en Judá, dejó a su criado allí mientras él mismo hacía un viaje de un día al desierto. Llegó a una escoba, se sentó debajo y oró para que muriera. Wow, se sentó debajo de un árbol, desesperado, atemorizado por la amedrentación que venía de parte de Jezabel. Se siente en ese lugar, ora al Señor y le dice: me muero. Dijo: ya tuve suficiente, Señor. Escuche bien, ya estaba tirando la toalla. Elías, mi amado, el paradigma de los profetas. Y la Biblia dice que luego de esta desesperación y esta adrenalina que golpeaba su mente, se durmió. Mientras dormía, un ángel lo despertó y le dijo que comiera. Come, porque el viaje es demasiado para ti, le informó. Entonces Elías comió y bebió, ¿se acuerda? Luego de que come y bebe, viajó 40 días y 40 noches al Monte de los Olivos. Escuche bien la simbología dentro del diseño de las escrituras, que son los números. Cada vez que usted vea un número en la escritura, tiene que detenerse y ver qué significa, porque Dios está hablando algo importante. 40 siempre es un proceso de cambio, es un proceso de comenzar un nuevo proyecto, de traer nueva vida. Él estaba atravesando un proceso de renovación, un proceso de cambio en su vida, que lo llevaría a cumplir su propósito. Viaja 40 días y 40 noches al monte de Dios y allí se encontró con Dios. ¿Vio? Luego de 40 días se encuentra con Dios. La Biblia dice en Primera de Reyes 19, 9, 10 lo siguiente. Escuche muy bien. Y a la palabra del Señor vino palabra del Señor a él. Y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Le pregunta el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he aquí, muy celoso por el Señor Dios Todopoderoso. Oye, los israelitas rechazaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. Y dijo, y escuche muy bien: soy el único, ay Dios, que queda. Y ahora también están tratando de matarme. Escúchame, aquí hay un peligro, el desesperarse es un peligro para que usted no pueda alcanzar su propósito. Cuando obedeció Elías la orden del Señor de pararse en la montaña, en el monte de Dios, en su presencia, Elías descubrió, entendió, comprendió que Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. Dios le habló en un susurro suave, diciéndole qué debía él hacer a continuación, y le aseguró que él no estaba solo, que no solamente él estaba de pie. La Biblia dice en el verso 15 y 18 de Primera de Reyes 19: regresa por donde viniste, vio, y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Azel como rey sobre Aram. También unge a Jehú. La unción de Ehú es poderosa, rey sobre Israel. Y unge a Eliseo, yo, para que te suceda como profeta, para que te suceda como profeta. Ya tengo otro profeta que va a ser la voz mía en la tierra. Sin embargo, reservó 7,000 en Israel. Oh, todas cuyas rodillas no se han inclinado ante Baal y todas cuyas bocas no lo han besado. Parece que en la idolatría, en ese exceso desbordante de tener una falsa representación de Dios, ya que eso es lo que significa ser idólatra, tener una falsa representación de Dios. Muchos de los israelitas besaban incluso a las estatuas. ¿Qué pasa entonces? Elías se fue del monte de Oreb como Dios le había dicho y arrojó su capa sobre Eliseo. Le pasó el manto a Eliseo. Fortalecido por el Señor,
Luego de haber recibido la orden directa de Dios, Elías avanzó hacia la realización de su propósito. ¿Qué yo estoy tratando de decirlo hoy a través de esta historia? Que la desesperación es un peligro para que tú y yo no podamos concluir nuestra asignación, cumplir nuestro propósito. Aunque es un peligro de propósito conocido, no necesita vencernos ni si continuamos, escuche bien, en la estrecha relación que tú y yo tenemos con Dios. Nuestro tiempo en su presencia nos fortalece para poder permitirnos mantenernos y que permanezcamos siendo fieles a la visión y al propósito compartido. Nadie puede lograr su propósito si no tiene una relación íntima con Dios. Por otro lado, tratar de levantarnos del pozo no funcionará. Tratar usted a su fuerza de lograr las cosas, de levantarse, no podrá. ¿Se acuerda usted en una ocasión cuando a David le retan toda su familia? ¿Se acuerda? Él se desesperó, se volvió loco, perdió el control. Pero luego dice la Biblia que para él poder seguir adelante y poder recuperar su familia, la Biblia dice, y David se fortaleció en Dios. Solamente cuando usted tiene una relación íntima con Dios, cuando esos procesos de la vida, esas cosas que como le pasó a Elías, nos sucede a nosotros, la única manera de recuperar nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro compromiso con la visión que Dios nos ha dado, con el propósito que Dios nos ha dado, es tener una relación con Dios muy, muy estrecha. Aparte del peligro de la ignorancia, aparte del peligro de la desesperación, hay otro peligro para que usted no alcance el propósito. Hoy estamos hablando acerca del peligro o los peligros del propósito. El tercer peligro que usted puede tener en su camino de redención, del propósito por el cual nosotros todos y cada uno de nosotros también fue marcado, es el peligro de la idolatría. Mire, esto es terrible. Esto puede traer un cortocircuito a su llamado, mi amado. La desesperación prolongada. Esa desesperación abre las puertas a la idolatría. El no tener relación íntima mientras usted alcanza el proceso, el propósito, crea desesperación, crea debilidad, alejarse de Dios, no conocerle, tener también desconocimiento, ignorancia del propósito. Eso abre la puerta a la idolatría. Que en términos simples significa reemplazar a Dios por otra cosa. Vivir con propósito siempre contiene la tentación de centrarse más allá de las luchas temporales del viaje o las provisiones para el viaje, que en aquel que nos llama a vivir y a movernos y tener nuestro ser en él. Los independientes nunca podrán lograr un propósito. El propósito y el destino está conectado, mi amado, a otra persona y principalmente conectada a Dios. Cuando los hijos de Israel vieron que Moisés tardó, ¿se acuerda usted en regresar de la montaña donde estaba hablando con Dios? Pecaron moldeando y adorando un becerro de oro. Ese ha sido el peor pecado que han hecho ellos. Eso todavía tiene un eco en el día de hoy. Dios, que estaba ya ready para casarse con Israel, tuvo que suspender esa boda. Y en vez de casarse inmediatamente, suspender la boda hasta que Yeshua viniera. Y ya Yeshua vino y murió por nosotros y recuperó esa idea de Dios de casarse con Israel. Y ahora vamos a tener que esperar que Él vuelva para poder consumar ese matrimonio por el pecado del becerro de oro, que fue escenificado en un día de Yom Kippur. Algo terrible, nefasto. Ahora, ¿qué motivó que ellos se aceleraran? Bueno, lo que motivó, mis amados y mis amadas, que ellos pudieran levantar este becerro de oro y le llamaran Yud Hei Bad Hei, porque le llamaron el nombre del Eterno,
fue el no estar dispuesto, comprometido completamente a cumplir sus propósitos. Aleluya. Ellos se proporcionaron un Dios para ellos. Su impaciencia fue el error, un error costoso, como hemos venido charlando. Por eso usted no puede desesperarse en este camino. Tan enojado estaba Dios con su impetuosidad, con esta barrabasada, con esta infidelidad que había cometido el pueblo de Israel, que deseaba, ahí tú puedes leer en esa historia, que él deseaba acabar con ellos. Y con Moisés comenzar un pueblo nuevo. Aunque el Señor se dio en su intento de destruir a través de la intercesión de Moisés. La Biblia dice que 3,000 personas fueron asesinadas ahí por la espada y el Señor. Y de esa manera el Señor envió una plaga sobre lo que todavía quedaba. Mi amado, mire, con demasiada frecuencia, todos nosotros hemos pasado por eso. La impaciencia nos traiciona. Esta impaciencia subyace a la desobediencia, así como los israelitas se levantaron en esta rebelión contra el Señor. Es evidente en el pueblo de Dios cuando no esperamos los tiempos, los horarios de Dios. A medida que nuestras energías, nuestros recursos, nuestras búsquedas se agotan severamente al tratar de mantener, por ejemplo, un edificio grande o un gran programa, un programa extenso, extenuante, no nos queda nada más para el ministerio. Sí, porque los programas, discúlpeme, los programas son los que rigen la vida de un creyente. 7 días a la semana. Tal impetuosidad siempre tiene un gran precio que pagar. La idolatría resultante puede ser tan visible como el del becerro de oro. Pero muchas veces también no puede ser tan visible como ese becerro. Puede ser hasta a veces pasar desapercibida. Acuérdese bien que idolatría es todo lo que sustituye a Dios, es idolatría. Es por eso que cuando Dios los liberta de Egipto, les dice y le advierte con el primer mandamiento, que en realidad no era un mandamiento, sino que era un consejo. Dios le estaba dando 10 consejos para que cuando ellos entraran en la tierra que él iba a dar, ellos pudieran vivir en libertad. Por tanto, la libertad es peligrosa mantenerla. Se necesita un esfuerzo constante, consciente, para vivir en libertad. Hay un gran libro que le recomiendo que ustedes lean todos ustedes, que es importantísimo. Los que están en el aula y los que están también aquí en Facebook Live. Usted tenga un libro de un gran escritor llamado Abraham Herschel, que tiene un libro que se llama La inseguridad de la libertad. Mi amado, la inseguridad es difícil de mantener. No es fácil mantenerse libre. Porque una cosa es ser libertado y una cosa es vivir en esa libertad. Entonces es peligrosa, hay que cuidarla. Uno de esos peligros es literalmente la idolatría, que viene a través de desesperarse. Por tanto, puede haber en nuestras vidas latente ídolos no muy perceptibles por nosotros. Quizás todo el mundo lo puede ver y usted no. Eso se llama un punto ciego. En psicología se llama punto ciego. ¿Qué es eso, Fernando? Bueno, que todo el mundo ve su problemática, sus actitudes, su comportamiento, sus pensamientos, como usted es, pero usted no. Punto ciego. Por eso Yeshua siempre aconsejaba, el que tiene ojos para ver. Mi amado, ¿tiene ojos para ver? Por tanto, adelantarse el cronograma de Dios en nuestra vida desvía nuestra vista de Dios hacia el proceso mediante el cual realizamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Esta desviación no debe verse a la ligera, mi amado, ya que la idolatría acorta nuestro potencial. La idolatría desvía la obra de Dios en y a través de nosotros.
También nos aleja de la intimidad de la visión. Ahora usted me preguntará, ¿cómo yo puedo identificar un ídolo? Fácil, yo siempre, esta pregunta me encanta porque es fácil de determinar. ¿Cómo puedo saber que yo tengo un ídolo en mi vida cuando usted no puede dejar eso que es a lo que usted le está rindiendo culto, que usted sabe que no es de Dios? Usted no lo puede dejar. Que tú no puedes dejar que te está robando el tiempo de Dios. Que tú no puedes dejar que te estás apartando del propósito. Mi amado, Dios no tolerará nada que lo reemplace. Es el peor pecado que existe en las Escrituras. Es la causa de todas las desgracias de la humanidad, la idolatría. Eso reemplaza la confianza, el afecto que nosotros le tenemos a Dios. Por tanto, la idolatría es una trampa en el camino de encontrar y de cumplir la voluntad de Dios. Cuarto, ¿cuál es el cuarto peligro que nosotros nos enfrentamos cuando vamos caminando nuestro propósito? Bueno, el peligro de la arrogancia, la altivez, limitar a Dios. Lo voy a repetir, limitar a Dios. Mi pregunta para ti y para los que me escuchan aquí en el aula, ¿tiene acaso Dios limitaciones? No. Por tanto, limitar a Dios es un peligro relacionado, pero no es sinónimo de idolatría, porque también restringe a Dios y desperdicia tiempo, energía y recursos. En esencia, atamos las manos de Dios porque suponemos, tenemos una presunción que sabemos cómo y cuándo va a trabajar. Escucha muy bien, ¿eh? Hay gente que cree que sabe cómo Dios va a actuar, cómo Dios va a obrar, cómo y cuándo Dios va a trabajar. Esta suposición, presunción, conduce a una arrogancia. Sí, que interfiere, es una barrera con el logro del propósito y lo anula por completo al, por así decirlo, insensibilizarnos. Sí, hacerlos inmunes. Creamos una barrera a las instrucciones directas de Dios. Aunque vivir en relación con Dios fortalece nuestra comprensión de su voluntad, como hemos hablado, nunca veremos por completo lo que está tratando de hacer o por qué, porque nuestros pensamientos y formas están mucho más allá de las nuestras. Por tanto, el rey Saúl, ¿se acuerda? Tuvo que aprender la importancia de obedecer los mandamientos específicos y directos de Dios, independientemente de si coincidían o no con sus expectativas o deseos. O sea, tu deseo, tu expectativa de lo que tú tienes propia, de tu peculio personal, interfieren siempre con las de Dios. Eso le pasó a Saúl. Cuando Dios ungió a Saúl para ser rey, ¿se acuerda? Le dio algunas cláusulas de preservación que salvaguardarían al pueblo de Dios y le permitiría a Saúl cumplir con sus responsabilidades como el rey escogido por Dios. A través del profeta Samuel, que era el profeta más importante en esa generación, Dios le dijo a Saúl que atara a los amalecitas y que destruyera totalmente todo lo que le pertenecía a los amalecitas. Dígase, de nada, él le dijo nada, ni hombres, mujeres, niños, bebés, el ganado, las ovejas, los camellos y los burros debían ser salvados. Pero Saúl, que era muy inteligente, muy sabio en su propia opinión, decidió ignorar las instrucciones de Dios. Que Dios no nos alcance a nosotros ignorando sus instrucciones. La Biblia dice que Saúl dijo, estoy ahorrando, dice, lo mejor de las ovejas y el ganado y los terneros gordos y los corderos. O sea, él tenía una opinión propia. Saúl resolvió ofrecerlos a Dios porque no estaban dispuestos a destruir por completo estas muchas cosas que eran a sus ojos muy buenas.
Él fue indiferente a incluso desobedecer. ¿Qué implicaba esto? Saúl le dijo a Samuel, acuérdese, en 1 de Samuel 15:13 le dijo, que el Señor te bendiga. Y le dice, he cumplido las instrucciones del Señor, pero qué osadía, ¿eh? No, mi amado, tú no cumpliste las instrucciones de Dios, no. Tú cumpliste las instrucciones que tú quisiste. Cuando estudiamos la Biblia vemos que Dios no estuvo de acuerdo con la evaluación de la situación por parte de Saúl. Mi amado, tú y yo no estamos llamados cuando Dios nos da una instrucción a evaluar lo que Él dice. Es la voluntad de Dios, es la mayor voluntad, porque Dios es el dueño de la sabiduría. Él estaba triste porque había hecho rey a Saúl. Dios se entristeció con este hecho y decidió removerlo de la realeza porque se había alejado de él y no había llevado a cabo las instrucciones bien detalladas y bien sencillas que Dios le había dado. Mi amado, la desobediencia, ya sea haciendo caso omiso de las instrucciones de Dios o limitando lo lejos que estamos dispuestos a ir con Él, es un obstáculo que vale la pena observar. Cada vez que usted lea la Biblia, observe las personas en las historias que leemos en todas las porciones de la Escritura, que cuando Dios le da una palabra, ellos desobedecen y usted tiene que desecharlo. Usted tiene que también pensar que a Dios no le agrada eso. Nunca podemos presumir que conocemos totalmente el corazón y la mente de Dios como lo hizo el rey Saúl, ya que él pecó de presunción. Ni podemos suponer que sabemos mejor que Dios de la naturaleza y el alcance de sus propios propósitos que Él nos ha dado a todos nosotros. En otras palabras, para que me pueda entender, es mejor hacer lo que Dios te dice que hagas que hacer algo bueno por Dios. Usted me preguntará, ¿hay gente haciendo cosas buenas aparte de Dios en la Escritura? Sí. Saúl es el ejemplo más alto de este principio negativo. Que hay cosas buenas que nosotros hacemos, pero que no son la voluntad de Dios. Eso se llama desobediencia. La desobediencia siempre es derrochadora. La desobediencia siempre traerá destrucción, porque revelará el orgullo, la soberbia. Siempre levantará el velo de la presunción que nos abarca, que está cimentada en nuestros corazones, que finalmente destruirá a la persona y perderá la ejecución del propósito, perderá por la cual fue llamado a existir. La experiencia del rey Saúl debe llamarnos a perspicacia. Es un asombrío recordatorio de las consecuencias de este peligro. Pero no se queda ahí, existen más peligros. Hay más peligros para no lograr el propósito. Permítame comunicarle uno más. Existe el peligro también de la crítica. Mire, yo prohíbo a mis estudiantes, a lo que son mis hijos, y se lo digo a mis estudiantes, y lo digo hoy de nuevo y lo voy a decir aquí también. No permito que mis discípulos critiquen a nadie. No, usted no está aquí para criticar. Usted está aquí para alumbrar, para brillar, porque usted es la luz del mundo. Usted es una antorcha, como se le llamó a Juan el Bautista. Así que la crítica es oscuridad total. Por tanto, la crítica es un peligro para lograr el propósito. Otro peligro de vivir, como dije, con propósito es la tendencia a criticar a los demás cuando su visión y la nuestra no coinciden. Es que usted no sabe que hay diversidad de entendimiento, de percepciones y de expresiones también de adorar a Dios. Entonces usted se incomoda, como decimos en República Dominicana, usted se quilla, es una palabra dominicana, usted se quilla, usted se molesta porque otro exprese su fe de otra manera. O quizá no coincida con el gran entendimiento que usted tiene. No, mi amado.
aprópiese también del entendimiento del otro y una el que usted tiene con el de él. Y eso será magistral. Algunos de los discípulos de Yeshua fueron culpables de esto. Cuando comenzaron a criticar a una mujer que ungió los pies de Yeshua, se acuerda, con un perfume. Pero si ella quería derramar todo ese perfume costoso, ojo aquí, es interesante notar que en Marcos 14:39 literalmente no hablaba de un perfume. Esa es la traducción de la escritura ahí, basado en un entendimiento occidental de ese verso. Ahora, Fernando, entonces, ¿qué es eso? No es que dice perfume, no, esa es la traducción, el original es otra cosa. El original dice que eran lágrimas, ya que había la tendencia en el Medio Oriente, una costumbre de guardar las lágrimas. Inclusive se han encontrado tumbas con botellas de lágrimas de personas del Medio Oriente, tanto del Medio Oriente como del Cercano Oriente como del Lejano Oriente, porque era una costumbre occidental guardar las lágrimas. En ese día, cuando esa mujer fue delante de Yeshua, ella estaba esperando que él se sentara ahí para poder derramar todas las lágrimas de sus sufrimientos a través de su vida sobre Yeshua. Impresionante. Ahí usted puede ver la expresión de amor que tenía ese hombre y de reconocimiento de las personas que tenía, de esa persona tan importante que estaba sentada en esa cena. Pero ¿qué hicieron los discípulos de Yeshua? Siendo discípulos del maestro, comenzaron a criticarla. Mi amado, usted tiene que sacar de su vida espiritual las críticas. Y más que si somos creyentes. Si todos nosotros somos creyentes, ¿porque usted critica tanto a otro creyente? Ah, porque él no piensa igual que yo. Ay, que todo el mundo es diferente. Ahora, ¿qué motiva que usted critique? Bueno, la ignorancia. Los discípulos de Jesús criticaron debido a que no sabían ni entendían lo que Yeshua, pronto experimentaría. No podían entender por qué se desperdiciaba. Para ellos era un desperdicio. Ellos pensaban mejor usarlo para otra cosa. Los discípulos de Yeshua, entonces, enredados en sus esfuerzos, sí, por hacer el bien, juzgaron mal a la mujer y juzgaron mal también sus acciones. Así que yo le aconsejo a usted que esto es un peligro para cumplir el propósito. No nos atrevamos a asumir que otros están desperdiciando sus vidas, ni sus acciones, ni sus entendimientos, porque estas acciones, esas vidas y sus entendimientos son totalmente diferentes a nosotros. Según los estándares de este mundo, en este mundo que nosotros vivimos, un mundo de oscuridad, de envidias, las vidas de los creyentes, y a veces hay creyentes también que piensan que hay vidas de creyentes que pueden estar siendo desperdiciadas, pero los valores del reino son los únicos estándares que cuentan. Hacer el bien, hacer lo que Dios ha ordenado, no siempre equivale a hacer lo correcto. Así que, mi amado y mi amada, criticar es un peligro. Hay otro peligro. Hay más peligro dentro del caminar, dentro de cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó a nosotros. Y es el peligro del engaño. El peligro del engaño. Este es el último. Permítame terminar y terminando. El engaño. La búsqueda del propósito incluye el peligro de que usted sea engañado. Esto ocurre cuando culpamos a los demás, cuando usted le señala el dedo a los demás por sus propias deficiencias o por nuestras propias insuficiencias, o confiamos demasiado en ellos para dirigirnos y para llegarnos al propósito. Si hay gente así. Las palabras de Dios a través del profeta Oseas acusaron tanto a las personas que lo estaban desobedeciendo como también a los líderes
que saborearon su maldad. Nadie estuvo exento de la destrucción y el rechazo que trajo su corrupción. La Biblia dice en Oseas 4 en adelante, que ningún hombre presente cargos, que nadie acuse a otro, porque su gente es como aquellos que presentan cargos contra un sacerdote. Tropiezas día y noche y los profetas tropiezan contigo. Mi gente es destruida por falta de conocimiento. Como has rechazado el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, porque has ignorado la ley de Dios. Yo también ignoraré a tus hijos como personas, como sacerdotes. Los castigaré a ambos por sus caminos y les pagaré conforme con sus obras. Este rechazo ocurrió no tanto por los actos injustos, por la infidelidad a Dios que provocó esos actos. La fidelidad a Dios, ya que Dios nos llama a ser fieles a su palabra, ser fieles a su propósito. Por tanto, esta fidelidad a Dios es una piedra angular para lograr nuestro propósito. Sin fidelidad usted nunca podrá llegar al propósito por el cual usted fue llamado. Un propósito que es eterno, un propósito que está cargado de principios, un propósito que tiene una esencia eterna, un propósito que fue asignado personal, pero también comunitariamente a su vida. Necesita usted fidelidad a Dios, ser fiel, permanecer no importando qué, cualquier oferta del mundo, cualquier cosa que le suceda. Usted necesita permanecer fiel a Dios. Cada vez que elegimos no reconocerle a Él, cada vez que usted elige no reconocer, darle gloria, darle honra al Creador, nos abrimos a la influencia del maligno. Porque el Satán sabe lo que Dios quiere en nuestras vidas y hará cualquier cosa para evitar que lo logramos. Y nosotros también, entonces, al contrario, nosotros necesitamos también hacer cualquier cosa para permanecer en la fidelidad. Si no encuentra el propósito que Dios le dio, si no lo entiende, si no lo abraza, el Satán le proporcionará una alternativa. Y él lo tratará de convencer de que es el propósito correcto. Sí, por un lado, mire, conoce el propósito de Dios y está tratando de vivirlo, viene el Satán, lo empujará rápido o encontrará formas para que usted desacelere o desvíe el progreso que usted tiene. Cualquiera de las tentaciones que se le presentan en este caminar, adoptar un falso propósito o tratar de usar atajos o rutas alternativas para cumplir el propósito, solo puede causar nada más que dolor y pérdida. El engaño entonces siempre ocasiona destrucción. Así que usted no puede permitir ser engañado, mi amado. No, usted necesita mantenerse firme y fiel al propósito. Usted tiene que caminar más allá de las pruebas, más allá de las trampas. Dios necesita, Dios quiere que aceptes y acuerdes, vengas en común acuerdo con su voluntad para tu vida. Si tú no estás en acuerdo con la voluntad de Dios para tu vida, va a haber un problema, mi amado. Él también necesita que usted se comprometa por completo a mantener sin quitarle la vida de vez en cuando. Si usted dice quitarse la vida de Dios de vez en cuando, de lo que está haciendo y hacia dónde usted va. Acuérdese que usted está caminando una ruta para llegar a la meta. Sus planes y propósitos prevalecerán sin importar cuánto tiempo le lleve a alcanzarlo. Pero
Esto no anulará su existencia, ni excusará su desobediencia, ni la mía de ninguno. Él no puede hacerte exitoso, o tú nunca podrás descubrir el éxito que viene de Dios. Voy a repetirlo, el éxito bíblicamente hablando, nada más y nada menos es descubrir, entender y asumir el propósito por el cual Dios te llamó. Cuando usted encuentra eso, usted puede ser llamado una persona exitosa. El cielo la denomina así. Por tanto, Él no puede hacerte exitoso hasta que tú mismo le permitas a Él, esté en acuerdo con Él, de deshacer y rehacer los resultados y los motivos de las inclinaciones pecaminosas y aclarar y realinear nuestras percepciones distorsionadas. Por tanto, la clave para una vida decidida. ¿Quieres saber cuál es la clave para una vida decidida en Dios? Para permanecer ahí firme, no importando qué, es tomar en serio las palabras que una vez Yeshua nos dijo. En Juan 15:15 él dijo, nuestro maestro, apártate de mí. No, perdón. Él dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. Usted sabe que usted apartado de Dios nada puede hacer. Nada. También usted necesita, luego de saber que apartado de Dios nada usted puede hacer, usted necesita comprometer su vida, perseguir el propósito de Dios para su vida, con pasión, con perseverancia, con ahínco, constante hasta llegar a la meta. Entonces, conocerá victoria sobre el peligro de la ignorancia, como hemos hablado hoy, sobre las trampas del propósito conocido, y experimentará la libertad de ser el hijo de Dios en la tierra, exitoso, feliz, dichoso, contento, productivo, que Dios lo usa, que vive en la voluntad de Dios. Así que permítame ya aterrar haciendo un recuento breve de los principios que hemos hablado en el día de hoy. Hemos hablado de 7 principios importantes que son la clave para usted poder entender el peligro del propósito. El propósito de Dios para la vida de nosotros tiene un peligro. Está envuelto en peligros que pueden usted incurrir si usted no está percibido. El primer principio que nosotros hablamos en el día de hoy es que conocer el propósito y comprender su impacto en su vida puede ser experiencias muy diferentes. Una cosa es conocer el propósito y una cosa es comprender el propósito. ¿Recuerdan? Usted podrá saber de la palabra. Usted podrá saber que Dios existe, como cuando Santiago dice, los demonios saben que Dios existe y tiemblan. En otras palabras, ellos saben que Dios existe, pero no se someten. Es lo mismo contigo y conmigo. No importa que usted sepa de la palabra, que la diga, que la cite, que hable, que siempre viva usted exponiéndole. Eso es bueno, pero si usted no la comprende, ni la hace, entonces no vale de nada. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces usted necesita entonces conocer y entender la palabra para poderla poner por acción. Entonces eso resultará en algo beneficioso para su vida. Segundo principio que hemos hablado en el día de hoy, comprender el propósito y vivir dentro de él requiere una visión más allá de un mero conocimiento, de un conocimiento simple, trivial. Número 3, el propósito desde la perspectiva de Dios. Ve el final desde el principio. Sí, Dios declara el final desde el principio, porque Dios desde el principio te da el resultado que tú vas a llegar. Te lo declara, te lo dice, para que tú no digas después que tenga excusa. Por eso se acuerda usted cuando Dios le dice a todos sus discípulos, luego de multiplicar los panes y los peces, ¿se acuerda usted? Ese milagro extraordinario que hizo Yeshua. ¿Sabe qué pasó ahí?
Él le dijo a los que trabajaron dentro de su ministerio de recoger los pares y los peces, los llamó para que fueran y se montaran en un barco y llegaran al otro lado. Mientras que los que se aproximaron solamente a comer y a satisfacer el deseo de comer, él lo despidió. Pero a los que estuvieron conectados al propósito, dijo, vengan conmigo, cruzaremos y llegaremos. Dijo. Todo lo que Dios hace es así. Cuando usted, mi amado, se aproxima a Dios, ya Él le ha dado toda la ruta, el resultado, dónde usted llegará. Él le anuncia antes de comenzar su caminar que usted será algún día llevado a la gloria. Usted será glorificado. Por eso Pablo decía, a los que él llamó, también justificó, a los que justificó, también santificó, pero a los que santificó, dice, también los glorificó. Dios le da a usted la respuesta o el resultado antes de usted comenzar. Él fue llamado a llevar muchos hijos a la gloria, dice. Lo cuarto que hablamos en el día de hoy es que la desesperación, que es uno de los peligros para no cumplir su propósito, puede entrar en nuestras vidas cuando la visión de nuestro propósito y la realidad de la vida diaria no coincide. En otras palabras, su vida tiene que estar conectada al propósito. Usted no puede estar divorciado de lo que Dios le demanda, de lo que Dios ha predeterminado que usted va a hacer. Por eso él dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, Dios te está esperando que usted sea santo. Usted no puede estar pensando que usted estando en el pecado, usted dándole la espalda a Dios de lo que él, de las expectativas, del carácter, de la naturaleza de un reino santo, eterno, que tiene y es usted caminar diferente en su vida a lo que él demanda, a lo que es su reino, a lo que él es. Ya que todo lo que Dios habla en su palabra es producto de su propia naturaleza. Número 5, principio número 5, la desesperación, que es otro peligro de no cumplir el propósito. Una desesperación prolongada en su vida abre las puertas a la idolatría. Total. Abre las puertas a la idolatría. Lo vimos en el pecado del becerro de oro. Se desesperaron esa gente. Moisés arriba, recibiendo el contrato matrimonial, recibiendo la constitución de la nación. Dios había separado, había llamado a este pueblo que era esclavo, lo liberta con milagros prodigiosos, y cuando lo lleva a la montaña para casarse, legalizar su compromiso con el pueblo abajo se desesperó. Se desesperó. Y entraron en idolatría. Por tanto, la desesperación en la vida de un creyente produce idolatría. Número 6, sexto principio que hemos hablado en el día de hoy. Escúcheme muy bien. La arrogancia, que es otro peligro del propósito, que supone que sabemos cómo y cuándo Dios va a trabajar. Sí, eso es arrogancia, saber bajo su propio concepto cómo Dios va a hacer o cómo Dios va a actuar en su vida. Esto interfiere con el logro del propósito. Usted nunca puede pensar así. Usted tiene que siempre ser humilde. ¿Qué es ser humilde? Aceptar de buena gana lo que Dios le trae a la mesa, que va a ser siempre lo mejor. Que muchas veces no será lo que usted quiere. Y ahí es que está la disyuntiva. Ahí está el que no, la cosa que no, como que no concuerda. Es por eso que vienen a veces falsas expectativas de cómo Dios hará las cosas o cuándo Dios hará las cosas. Eso le pasó a Saúl, ¿se acuerda? Lo hablamos. Saúl pensaba que era en el momento y en el tiempo y a su manera que las cosas debían hacerse. Y ahí incurrió en desobediencia. Número 7. Principio número 7 que hemos hablado en el día de hoy. Dijimos hoy que la desobediencia es siempre será derrochadora y destructiva. Desobedecer traerá
muerte, traerá destrucción, desolación, traerá caos a la vida del que viola los mandamientos y los que salen y son independientes del llamado y de los lineamientos divinos. Siempre traerá problemas. Si no, pregúnteselo a Adán y Eva. Siempre, siempre producirá caos. Y número 8, y terminamos, lamentablemente, esto está muy, muy interesante. El octavo principio que hemos visto en el día de hoy, que hemos hablado, es que hacer el bien, escuchen muy bien, esto es muy importante, hacer el bien no siempre es igual a hacer lo correcto. Hay cosas buenas que hacemos que no es lo correcto. Hay cosas que son buenas que nosotros ejecutamos en nuestra vida como creyentes, pero que no es lo que Dios ha demandado. Así que ojo aquí con estos principios, estos peligros del propósito, debe tomarlo en cuenta. Mis amados, gracias. Le doy las gracias a todos los que me están escuchando a través de la aula de Zoom que nos estamos ahora, y a los que están también con nosotros aquí en las redes sociales. Muy agradecido con todos ustedes. Esperamos que estas palabras, estos principios hayan edificado su vida. Estaremos en otra transmisión en vivo. Próximamente estaremos hablando acerca de otro tema interesante basado en la palabra de Dios. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Shalom, shalom.